FR3 y Pathé Cinema presentan La revolución nuclear. El átomo en la guerra. ...7 de diciembre de 1941. Ese día menos que nunca el Pacífico se hizo merecedor de su nombre. Pearl Harbor arde y echa a los americanos a la hoguera de la Segunda Guerra Mundial. Por una ironía de la suerte, muy común a los vaivenes de la historia de la humanidad, el día anterior, el 6 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt tomó una iniciativa importante que 4 años más tarde le demostrará al mundo que hubo en realidad entre estos dos acontecimientos una estrecha relación que nadie en ese momento podía imaginar. Esta iniciativa del 6 de diciembre fue la vía libre dada por Roosevelt a los físicos americanos de someter al átomo, porque la Alemania nazi está muy interesada en ello, porque Inglaterra presiente que el conocimiento del átomo podrá permitirle fabricar la bomba atómica. La América atómica nace en Chicago. El físico Arthur Compton es nombrado jefe para controlar todo lo concerniente a las búsquedas e investigaciones sobre la reacción en cadena. El proyecto ultra secreto recibe el discreto nombre de Laboratorio Metalúrgico. Todas las investigaciones son llevadas a cabo en la Universidad de Chicago, donde Compton ejerce su profesorado de química. En Chicago, lejos de la costa de los Estados Unidos, está fuera del alcance de los aviones enemigos. El sabio italiano Enrico Fermi corta su césped ahora como un buen norteamericano nativo. Fermi no ha perdido el tiempo después de su huida de la Italia fascista. Ha estudiado todas las posibilidades de las reacciones en cadena. Sabe con certeza que los neutrones, liberados por una fisión del núcleo, deben ser frenados para romper otros núcleos de átomos de uranio. La llave del éxito reside en este proceso. Para el francés Federico Joliot-Curie, el agua pesada es y sigue siendo el mejor de los retardadores. Fermi y su equipo eligieron el carbón para su experiencia bajo la forma del grafito. Muchas toneladas de grafito para tantas otras toneladas de uranio. Según palabras del equipo de Fermi, el grafito que ellos utilizaron para sus experiencias habría alcanzado para fabricar un lápiz negro para cada habitante de la Tierra. Pragmático y ansioso por lograr un éxito rápido, Fermi se transforma en albañil, en carbonero, pero quiere triunfar. El físico francés Pierre Auger, que ahora está refugiado en los Estados Unidos, conoció bien al Fermi de aquella época. Era realmente muy hábil con sus manos y un investigador de primer orden. Pasaba mucho tiempo en su taller fabricando sus propios equipos con el torno y la fresadora. Disfrutaba mucho de eso. Él no tenía, fuera de esas actitudes, otros intereses que le importaran más allá de la ciencia. El arte y particularmente la literatura no le interesaban demasiado. Y cuando tenía un poco de tiempo libre lo utilizaba para hacer deportes. Iba a nadar al lago Michigan o a jugar al balón con los jóvenes. Él tenía un carácter muy juvenil, además. Había que tener espíritu de joven y había que ser optimista para llevar a buen término tales investigaciones. Por otro lado, la discreción de rigor, los medios materiales no siempre concordaban con las necesidades.
Era una especie de muralla de carbón. Había una pila de ladrillos de grafito. Cada ladrillo central contenía 2 partes de óxido de uranio y todo eso estaba recubierto de una capa de caucho que colgaba por todas partes. Se había pensado que debían ubicarlos en una atmósfera de helio, pero luego dejaron esa idea de lado. Realmente no era muy hermoso de ver. La pila de Fermi es muy grande y muy voluminosa. Por ser tan pequeños, los neutrones se escaparían antes de que se hubiera provocado la fisión. Esta pila debe ser, por lo tanto, más importante que una partícula de su masa que permanece inerte. En efecto, los sabios advierten rápidamente que el uranio natural es una mezcla desigual de 2 tipos de uranio, 2 hermanos casi gemelos, el uranio 238 y el uranio 235, pero que solo el uranio 235 tiene la propiedad de desintegrarse cuando se lo expone a los neutrones. Lamentablemente para estos investigadores, el uranio natural contiene 140 veces más uranio 238 que uranio 235. Todo ese equipo recuerda sin ninguna duda aquel laboratorio incómodo y la poca vida social que podía mantener con el mundo exterior. Estaba instalado bajo las gradas de una tribuna de fútbol y a un costado de la pista de patinaje. Y yo patinaba del otro lado de un tabique de madera detrás del cual se encontraba la pila atómica. En esos momentos, las precauciones que tomábamos eran bastante elementales. El 2 de diciembre la pila de Fermi está lista para funcionar. Una varilla de más de 4 metros es insertada en el interior de la pila. Esta vara de cadmio tiene la propiedad de atraer a los neutrones y por lo tanto de detener la reacción en cadena. Estas pruebas inician el artesanado nuclear. Ante una orden de Fermi, un asistente retira la varilla a una distancia de 30 centímetros aproximadamente. Los contadores Geiger comienzan a trepidar y Fermi a medir y a anotar. Había un registrador que anotaba con un lapicero y sobre un cilindro de papel la intensidad de los neutrones de la pila. Entonces veíamos que la aguja subía poco a poco hasta que Fermi decía, deténganse. Y ya es suficiente. Entonces se le hacían baños de cadmio para estabilizar la pila. Durante más de 1 hora la pila engendra energía atómica, solo que en una cantidad mínima como para alimentar a una bombilla eléctrica. No obstante, esto es festejado con Chianti entre hombres. En esa época las mujeres no estaban al tanto del secreto, ni siquiera la señora de Fermi. El día en que funcionó la primera pila, en diciembre de 1942, hubo un pequeño party en casa al que vinieron los científicos que estaban trabajando con mi marido. Al entrar a casa y cuando le estrechaban la mano a mi esposo le decían felicitaciones, a lo que yo pregunté, ¿felicitaciones por qué? Y no quisieron decírmelo. Al éxito obtenido en Chicago por Fermi, va a unírsele otro éxito realizado en California y que también será determinante para la marcha de los acontecimientos. Más allá de la bahía de San Francisco, en la Universidad de Berkeley, el físico norteamericano Ernesto Lawrence, joven premio Nobel, acaba de poner en su justo punto al ciclotrón, una especie de manejo de las partículas. Este monumento levantado en el campus universitario nos recuerda aquel acontecimiento. El procedimiento es simple. Un campo eléctrico dota a las partículas de una serie de pequeños impulsos. Con cada impulso la velocidad de las mismas aumenta un poco más y un gran imán orienta su trayecto, obligándolas a permanecer en el interior de la criba, hasta que finalmente las partículas son dirigidas hacia un blanco, produciendo entonces una potente energía. Here it's up, here it's down, 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 down.
Lawrence jamás dudó en pagar de su bolsillo cuanto fuera necesario para poder presentar sus procedimientos a las autoridades que otorgaban los créditos. Un colega de Lawrence en Berkeley, llamado Glenn Seaborg, tuvo la idea junto con su equipo de bombardear el uranio 238 con neutrones acelerados. Seaborg obtiene de esta manera dos nuevos elementos que no existen en estado natural y los bautiza Neptunio y Plutonio a partir de los planetas Neptuno y Plutón. La separación de una ínfima cantidad de esos elementos fue realizada en este edificio que realmente no tiene nada de revolucionario. Fue realmente sobre esta mesada y este mismo fregadero improvisado laboratorio que Arthur Wall hizo su histórica experiencia de oxidación, que demostró por primera vez que uno de los productos de transmutación del bombardeo de uranio se debía a un isótopo del nuevo elemento que llevaba el número atómico 94. Este es el fregadero que se utilizó. Fue aquí que tuvieron lugar las separaciones químicas y algunas otras del otro lado de esta habitación, bajo una campana que ya no está aquí. Otros experimentos se hicieron en el balcón que ven al fondo, que se hizo con el fin de poder continuar con los experimentos, especialmente aquellos en que el humo podía diluirse en el aire. Pero el balcón sigue siendo el mismo de hace 35 años, el fregadero es el mismo y la madera del banco de allí afuera es también la de entonces. Washington sigue con atención el descubrimiento de Seaborg, ya que el plutonio es fisible y se presta al igual que el uranio a la fabricación de bombas. Calculen el interés que esto tiene para los Estados Unidos que acaban de entrar en guerra. Seaborg es enviado a Chicago junto a Fermi para seguir con sus búsquedas e intentar aislar la mayor cantidad posible de plutonio. En esa tarea en Chicago nosotros elaboramos las características químicas del nuevo elemento y encontramos un método para lograr separarlo químicamente de los productos de fisión que se presentarían cuando se lo manufacturara en la reacción en cadena de la pila. En esa época, un joven químico nuclear muy competente trabajaba con nosotros, Bertrand Goldschmidt. El aislamiento del primer cuarto de miligramo se hizo en 4 pequeños grupos y el nuestro tuvo la siguiente anécdota. Una noche nosotros colocamos nuestro producto en un recipiente de Pyrex encima de un estante de madera dentro de un armario y uno de nuestros colaboradores, que era muy prudente en lo que respecta a las radiaciones, cosa rara en aquella época en la que todo el mundo era mucho menos prudente al respecto que lo que se es actualmente, ese colaborador, colocó ladrillos de plomo alrededor del producto. Al otro día, por la mañana, cuando regresamos, nos encontramos que el recipiente se había fundido y que toda la solución se había esparcido, gracias a Dios, sobre un ejemplar dominical del Chicago Sun, que era tan grueso que había absorbido toda la solución, que nosotros tuvimos que recuperar disolviendo el periódico y la porción que logramos finalmente era más o menos de 1/6 de miligramo de plutonio y la bautizamos como extracto de periódico. El 18 de agosto del 42, aislamos la primera cantidad de plutonio importante. Era la primera vez que el hombre conseguía un elemento a partir de la transmutación. Es decir, que era la primera vez que los sueños de los alquimistas de la Edad Media se volvían realidad. Y debo decir que si bien el plutonio no es oro, tiene un poder dentro del equilibrio mundial, aún en nuestros días, que es mucho mayor, diría, al del oro, ya que es la fuente de la energía y del poder político internacional.
Verano del 42. Washington se agita discretamente. A pesar de la oposición de numerosos sabios, Roosevelt confía todas las búsquedas atómicas a los militares, creando el Manhattan Project. Su director es el general Leslie Groves, un oficial del Cuerpo de Ingeniería Militar que sueña con partir hacia el frente. Se le asegura que su trabajo lejos del frente será tan apasionante o más. El doctor Bradbury ha trabajado con él durante la guerra. Yo tenía mucha admiración por ese hombre. Él no tenía un espíritu científico muy desarrollado y sin embargo logró llevar adelante el proyecto, las plantas de producción, los laboratorios, etc. Él sabía discernir y seguir los buenos consejos. Me ayudó muchísimo. Además me encomendó tareas de gran responsabilidad y sus más grandes dificultades estribaban tal vez en sus relaciones personales con los civiles. No sabía a ciencia cierta qué debía decirles, cómo tratarlos. A menudo quería granjearse sus simpatías y decía algo que no cuajaba. Quería ser divertido, pero sus bromas sonaban a falso. Leslie Groves, sintiéndose incapaz de seguir a los investigadores en el terreno de las teorías científicas y de sus cálculos, decide oportunamente compartir sus responsabilidades con un joven investigador, el luego famoso Robert Julius Oppenheimer. En la Universidad de California, donde enseña física junto a Lawrence y Sibel, Oppenheimer tiene como colega y amigo a un profesor de francés traductor al inglés de Malraux y Aragón, llamado A. Conchevalier. Oppenheimer había aprendido varias lenguas, el francés, el español, también había aprendido el holandés. Estudiaba el sánscrito para poder leer los textos de las grandes obras literarias hindúes y leía constantemente. Leía mucho en latín y en griego, además, por lo que era una persona muy fuera de serie. Sin embargo, a pesar de todas sus reconocidas virtudes, el pasado de Oppenheimer inquieta un poco al general Groves, pero este último no tenía mucho para elegir. Éramos muy conocidos por nuestras opiniones de izquierda en la universidad. Antes habíamos sido cabecillas en este tipo de actividades. Como oficial de ingenieros y directivo de empresa, como ahora se había vuelto, Leslie Groves se pone a la búsqueda de terrenos para instalar sus plantas. La prioridad absoluta, alejarse de las miradas indiscretas. Leslie Groves tendrá a su cargo durante 3 años a 150.000 personas que trabajarán para él y el presupuesto total de gastos que utilizará será de $2.000 millones de aquellos años. Robert Oppenheimer, que posee un ranch en el desierto de Nuevo México, propone instalar allí uno de los centros de investigación. Es así como 300 años después de los primeros pioneros, Groves y Oppenheimer se instalan en los alrededores de Santa Fe, donde apenas residen unos pocos indios y un puñado de mexicanos. Qué maravilloso sitio militarmente hablando para fabricar e incluso probar la bomba atómica. Mirando hacia el Río Grande en un decorado del filme del oeste a 2.000 metros de altura en una meseta solitaria cortada por el cañón de los Álamos, un colegio para niños llama la atención de Groves. Un filme de un aficionado de entonces nos muestra ese colegio. Leslie Groves compra la docena de edificios que sirven de dormitorios y salones de clase. De ahí en adelante, para esos colegiales, el colegio terminó. Bajo la mirada indiferente de los indios, el ejército instala allí nuevos edificios para los laboratorios. Y desde todos los puntos de los Estados Unidos recalarán allí no solo investigadores, sino también ingenieros, metalúrgicos, plomeros, secretarias.
Oppenheimer en persona supervisa el reclutamiento del personal. Dorothy McKibben aún hoy tiene un recuerdo emocionado de aquellos días. Yo no sabía que era un científico. Solo sabía que hiciera lo que hiciera, remara un bote o abriera una tienda de abarrotes, yo quería formar parte de ello. Le dije a este hombre, acepto el trabajo. Me pareció que no importaba cuál fuera el proyecto ni el programa, tratándose de un hombre de tal vitalidad, de tal dinamismo y tal magnetismo. Yo quería tomar parte en ello y tenía frente a mí a J. Robert Oppenheimer. And it was J. Robert Oppenheimer. Los Álamos no es la única ciudad secreta. También está Oak Ridge, en el valle del río Tennessee, donde se intenta reducir el volumen de la masa crítica de uranio destinada a las reacciones en cadena. De este modo, con la ayuda de un electroimán gigantesco, se intentará aislar el uranio 235, el único fisurable del uranio 238, cóctel natural del uranio. Pero debido a la guerra falta cobre para la fabricación de cables eléctricos. El auxiliar del general Grouse tiene entonces la idea de hacer un petitorio de plata, metal que es muy buen conductor, al tesoro estadounidense. Ese hombre se llama Kenneth Nichols. Me presenté ante él y le dije que formaba parte del proyecto Manhattan y que necesitábamos plata metal para fabricar conductores y que ya teníamos la aprobación del Ministerio de Guerra. ¿Y cuánto necesita?, me preguntó. Le dije, 6.000 toneladas. Y el director del Tesoro me contestó, joven, el Tesoro no se encarga de toneladas de plata, sino de onzas. ¿Cuántas onzas necesita usted? Como se temía que faltara uranio enriquecido para llenar las futuras bombas atómicas, Leslie Grouse compra un terreno que es 3 veces la superficie de París, en Hanford, al noroeste de los Estados Unidos. Y allí hace construir enormes pilas sin preocuparse de los efectos de la polución. Y con el calor desarrollado por el uranio 235 al desintegrarse, se la deja correr simplemente por el río Columbia. Solo el plutonio fabricado a partir del uranio 238 contenido en la pila es recuperado cuidadosamente. Y este es el momento. Aquí está el plutonio, general Grouse. A lo que Grouse responde, es la primera vez que lo veo, pero si no le importa, ponga esto debajo, ya que al fin y al cabo tiene allí 50 millones de dólares. La guerra se hace más virulenta. La humanidad ha dejado de contabilizar a sus muertos. ¿Pero qué hacer para detenerla? En agosto del 43 en Quebec, Churchill y Roosevelt deciden colaborar estrechamente en el terreno atómico. En los comienzos de la guerra, como es sabido, los ingleses están mucho más adelantados en este campo y desean mantener un velo de secreto sobre sus investigaciones. Pero actualmente los norteamericanos los han dejado atrás y son ellos ahora quienes no quieren dar sus informaciones. Pero ahora las cosas se revertirán. Ingleses y americanos están instalados lejos de los aviones alemanes en el Canadá, donde el subsuelo rebosa de uranio. El cometido, construir una pila de agua pesada. Bertrand Goldschmidt y Pierre Auger, que no fueron aceptados entre los americanos en los Álamos por razones de seguridad, han formado parte de este equipo anglo-canadiense. En ese lugar, junto con Bruno Pontecorvo, que todavía formaba parte del equipo, pude tomar las medidas de algo esencial, la longitud de transporte de los neutrones térmicos en el agua pesada, que era indispensable para poder calcular la dimensión del reactor de agua pesada. Y dijo Goldschmidt, yo me encontré para mi sorpresa que era el único entre los ingleses que conocía a fondo la cuestión, que estaba al tanto del tema del plutonio, y pudimos lograr en el 45 la primera extracción de plutonio con solvente. Durante el verano del 44, el general de Gaulle estuvo en Ottawa. En el mayor de los secretos se entera por intermedio del propio Pierre Auger y también de Bertrand Goldschmidt de la existencia de la bomba atómica a la vez arma de guerra y arma política.
Después de la información, el general me estrechó la mano y me dijo: lo he entendido perfectamente, señor profesor. Y fue realmente la primera vez en mi vida que me llamaron señor profesor. Así pues, obligados por la necesidad, a los ingleses se les admite entonces participar de las investigaciones secretas de los estadounidenses. Chadwick, el descubridor del neutrón, es invitado a presentarse en Los Álamos a la cabeza de un equipo. Lo recluta entre sus colegas y piensa enseguida en un amigo, Otto Frisch, un refugiado austríaco que fue el primero en darle una explicación física al fenómeno de la fisión nuclear. Chadwick me dijo: Frisch, ¿no te gustaría trabajar en América por un tiempo? Le dije: me gustaría muchísimo. A lo que me contestó: pero tendrías que transformarte en un inglés. Y yo le dije: eso me gustaría mucho más. Unas 2 semanas más tarde era un inglés y 2 días más tarde me embarcaba para América. Y así fue como Otto Frisch, enamorado de la física y de la música, desembarca en Los Álamos con su piano, que forma parte del equipo. ¿Cómo era la vida de todos los días en Los Álamos durante la guerra? La vida de todos los días era un poco primitiva. Había casas de madera que habían sido construidas muy rápidamente. Los laboratorios también eran de madera y bastante rudimentarios. Había un depósito de agua que una vez se congeló. Todos llevábamos barba, aunque esta de ahora es una nueva. El clima era muy agradable. Íbamos a esquiar en el invierno y hacíamos excursiones en el verano, aunque a veces trabajábamos toda la noche cuando teníamos un experimento importante por delante. Era una maravillosa combinación. Allí estaban reunidos, en mi opinión, todos los hombres más inteligentes de América. Había muchos músicos entre ellos y a menudo tocábamos juntos. Wonderful, maravillosa época, recuerdan casi todos. Se hacían picnics y paseos junto a Enrico Fermi, pero también estaba, y por sobre todas las cosas, el trabajo, cuya finalidad era la fabricación de la bomba atómica. Trabajábamos como bestias allí, diría más tarde Oppenheimer. Entonces, ¿cómo se hacía para hacer trabajar a todos estos hombres sin distraerlos un poco de vez en cuando? El doctor Schreiber nos da su testimonio. Teníamos un teatro, nuestro propio teatro. Fermi actuó en una de las piezas que dimos. ¿Ustedes conocen la pieza Arsénico y Encaje Antiguo? La de las 2 ancianas damas que asesinan a su pensionista. En el último acto, Fermi y otros 3 investigadores muy conocidos aparecían en escena figurando como cadáveres. Y por supuesto se divierte mucho a todo el mundo. En Los Álamos no hay solamente investigadores, también había familias. Fue un periodo muy difícil para las familias de los hombres que trabajaban allí. Para las mujeres que no están al tanto de los trabajos de sus maridos, es una vida de sacrificios. El ejército dirige todo militarmente, y la jornada comienza a las 7 de la mañana y acaba cuando suena la sirena. Era una zona militar y federal, así que durante años se suprimió el derecho al voto. Por supuesto, todo eso ha cambiado. Yo era ingeniero, mis secretarios eran ingenieros, los conductores de los autobuses eran ingenieros. No se mencionaba jamás la palabra físicos, jamás. En las oficinas teníamos guardias armados y a las 5 todas las tardes los veía quemar todos los papeles en los que habíamos escrito algo, en los papeles carbónicos inclusive. Y la policía militar a veces tomaba iniciativas desconcertantes. Un testigo de ello, Glenn Seaborg, cuando una vez fue a buscar una muestra de plutonio.
Un día, por la mañana temprano, me entregaron una muestra bajo el control de un guardia armado hasta los dientes. La coloqué dentro de mi maleta y mi esposa y yo hicimos solos el viaje de regreso a Chicago. No ocurrió nada. Como nadie sabía que yo llevaba plutonio en mi maleta, no corríamos ningún peligro. En Santa Fe, la ciudad vecina, se ignora la existencia real de Los Álamos, cuyo número de código es simplemente una Y, y la dirección apartado postal 1663. ¿Qué modo de quitarle a los periodistas su modo de vida? ¿No es cierto, señorita Calaha? Por supuesto, fue una época de una enorme frustración para los periodistas, ya que desde el momento en que la Escuela de Los Álamos fue vendida al gobierno, se le impuso el mayor secreto a nuestro periódico. En verdad, nos tenían prohibido incluso pronunciar el nombre de Los Álamos. Empezó a llamársele entonces La Colina, y muy pronto también tuvimos que dejar de imprimir ese nombre. Todo lo que tuviera referencia al tema era absolutamente tabú. La gente de Santa Fe se burlaba de Los Álamos porque no sabían qué decir de él. Decían que Los Álamos era una fábrica de parabrisas para submarinos, una casa de reposo para los veteranos de guerra retirados y todo tipo de cosas. Por ese entonces en Europa los aliados progresan. Hitler, a quien ponen entre la espada y la pared, no va a servirse de su última arma secreta, una bomba de uranio. Los primeros oficiales de información americanos franquean el Rin con sus tropas de choque para enterarse a cualquier precio del punto en que están las investigaciones nazis. Todo puede temerse. ¿No es cierto que en las universidades alemanas fue donde la mayoría de los investigadores de Los Álamos han aprendido física antes de la guerra? ¿No fue acaso en Berlín donde tuvo lugar la primera fisión nuclear? Escondidas en las montañas y en las bodegas de cerveza de Württemberg es donde los agentes secretos descubren los laboratorios del Tercer Reich. El gobierno francés, por su lado, envía urgentemente a ese lugar a Pierre Auger, quien se hace pasar por el comandante Chabot. Y llegué a ver esta primera pila que en realidad no estaba terminada. Había sido instalada en una gruta sobre un barranco en Württemberg. Era Heisenberg quien se ocupaba de ello. No había podido comenzar una reacción. Ellos tenían lo necesario o llegarían a tenerlo, pero estaban tan lejos que las inquietudes que se despertaron en ellos no estaban justificadas en absoluto. En el ínterin se había arrestado a los más grandes físicos alemanes, Otto Hahn, Heisenberg, Weizsäcker, y queda claro entonces que los sabios americanos han entrado en pánico sin mayor motivo. En realidad, los sabios alemanes nunca habían soñado en fabricar una bomba atómica, dado que el problema del enriquecimiento del uranio les parecía imposible de lograr, y tal vez también por otras razones menos científicas. Habla Weizsäcker. Nosotros no habíamos hecho la bomba, pero no podría decirle que si hubiéramos visto que la bomba era posible, habríamos llegado a tener la fuerza moral y la posibilidad política de no hacerla. ¿Y nunca tuvo deseos de irse? Yo personalmente me quedé. Heisenberg se quedó, Hahn también. Y para nosotros era muy importante que cuando la guerra terminara, pudiéramos salvar a la ciencia no solamente como nuestro medio de vida, nuestro trabajo, sino también como un valor cultural que no podría ser destruido por Hitler. Pero por el momento deben recomenzar de foja cero. En las bodegas de Württemberg, las investigaciones de los alemanes están prácticamente en pañales. Las tropas americanas habían ametrallado todo el conjunto de aparatos, los habían agujereado, el agua pesada se había derramado y los bloques de uranio habían sido extraídos. Yo pude recuperar uno de ellos en aquellos momentos. Eran bloques de aproximadamente estas dimensiones y empezaron a llevárselos hacia todas partes del mundo. Me encontré con gente que vendía este uranio diciendo, si me da una buena cantidad de dinero, le doy lo que es esencial para la bomba atómica. Ellos creían que se
ese bloque de uranio era antes que nada lo que hacía falta para hacer una bomba atómica. Un gran golpe teatral. En los Estados Unidos, el 12 de abril de 1945, el presidente Roosevelt muere súbitamente en el momento en que debían tomarse decisiones cruciales. Harry Truman, su sucesor, ignora incluso la existencia de los Álamos. Hasta ese punto se ha preservado la existencia de esa ciudad y, puesto al tanto precipitadamente, el nuevo presidente toma la decisión de utilizar la bomba atómica contra los japoneses. Pero antes de utilizarla es necesario probarla. En realidad hay dos bombas, la bomba de uranio enriquecido y la bomba de plutonio. Esta última, según los investigadores, podría llegar a tener un comportamiento imprevisible. Para probarla se elige como lugar un confín del desierto del Nuevo México situado a 350 kilómetros de Los Álamos, llamado Álamo Gordo. Mi trabajo en esa época era reunir todos los materiales y probarlos antes de introducir los elementos nucleares dentro de la bomba de plutonio. La bomba funciona en dos tiempos. La implosión de una carga de explosivos plásticos permite en un principio que distintas masas de plutonio o de uranio se reúnan en una millonésima de segundo para formar una masa crítica en la cual puede desarrollarse la famosa reacción en cadena. Dentro de la masa crítica, un chorro de neutrones sirve de detonador. Era muy interesante porque toda aquella gente que trabajaba con los explosivos clásicos eran muy aprensivos con respecto a nuestro trabajo. Y por nuestra parte, nosotros estábamos bastante inquietos cuando ellos manipulaban sus explosivos químicos. Como gran patrón que es Oppenheimer, no deja que su equipo afronte solo los peligros que a diario ofrece su trabajo. Si uno actúa con prudencia, puede soslayar el peligro. Pero es como una montaña, si uno se acerca demasiado al borde, se cae. Y dos de los nuestros murieron a causa de un reactor por una acopladura que se volvió crítica y que produjo la suficiente cantidad de neutrones como para matar a un hombre. Y yo también estuve una vez muy cerca de la muerte. He aquí a la bomba americana experimental, podríamos decir que en su aparente banalidad. El 16 de julio de 1945 a las 5:30 de la mañana, todo está listo para la experiencia. En el fortín de comando, al lado de Oppenheimer, vemos a uno de sus amigos, el premio Nobel Isidor Rabi. Oppenheimer me invitó personalmente. Fue uno de los grandes acontecimientos de mi vida asistir a esta primera explosión. Y realmente es imposible que alguien pueda imaginarse lo terrible que fue ver aquello. How terrible the thing is. The automatic controls got it now. Oppenheimer le dice a su amigo Rabi que todo está bajo control automático y que ha llegado el momento crucial. Rabi responde que no habrá problemas y que todo irá bien. Oppenheimer responde que en 40 segundos lo sabrán. Inquietante suspenso. Nadie sabe qué poder desarrollará esta bomba que está por explotar, ni siquiera el futuro responsable de la bomba de hidrógeno, Edward Teller. Yo estaba allí boca abajo mirando en dirección a la bomba. Estaba a unos 30 kilómetros de distancia con un par de gafas de protección sobre mis ojos y otro par extra de anteojos y guantes para protegerme con ellos del estallido luminoso. Inclusive me había puesto un poco de loción bronceadora, ya que según mis cálculos, la explosión podía llegar a ser más peligrosa de lo previsto.
when I tipped the glass, Et quand j'ai retiré le verre fumé, Y cuando me quité los anteojos ahumados, fue como si hubiera abierto bruscamente las cortinas de una pieza a oscuras y el sol entrara de golpe. En Los Álamos se habló entre los investigadores sobre el poderío de la bomba. La mejor estimación fue la de Isidore Rabi, que sin embargo no es en absoluto un especialista, ya que él se consagró a los estudios del radar. A veces sucede que uno está fuera, ve mejor las cosas. Ellos no querían creerme. Y yo les había dicho, no hace falta que hagan la prueba, crean en mis palabras. En los alrededores de la región se declara oficialmente que un arsenal de municiones ha estallado. Curiosas municiones estas que rápidamente harán aparecer manchas blancas sobre la pelambre del ganado. En Potsdam, Europa, Harry Truman ha pedido que se retrase en un día la apertura de la conferencia. Él quiere conocer los resultados de Alamogordo. Los mismos seguramente servirán de apoyo psicológico y traerán seguridad al presidente de los Estados Unidos, que por primera vez se enfrenta con José Stalin. En el campo de batalla del Pacífico, los americanos acaban de reconquistar totalmente las Islas Mariana. Ahora la base de Tinian sirve de cabeza de puente contra el Japón. Oficialmente se habla de un próximo desembarco en las islas niponas, pero en los hechos, en las altas esferas se piensa en una única fortaleza voladora comandada por un joven oficial de la aviación llamado Paul Tibbets, elegido personalmente por el general Grouch. Tuve una discusión bastante larga con el general Grouch en su oficina, donde él me explicó que a pesar del secreto en que se manejaban, él respondería a todas mis preguntas para que pudiera tomar una decisión con total conocimiento. En los hechos, para Paul Tibbets, se trata de una acción de servicio y de grandeza militar sin ningún escrúpulo de orden moral. Él llevará a cabo su misión sobrevolando el Japón. Por lo demás, su bomba la bautiza con el nombre de su madre, Enola Gay. Creo que la parte más difícil de todo el proyecto no estaba en relación con el bombardeo en sí mismo, sino en la coordinación entre el avión y la bomba. La bomba tenía su forma y el avión la suya, y era necesario modificar a la vez el avión y la bomba a fin de que el B-29 la pudiera transportar. Tibbets estudia todos los objetivos elegidos por una comisión militar especial. En una lista aparecen los nombres de Kokura, Niigata, Nagasaki, Hiroshima y Kioto. A último momento, la ciudad de Kioto será tachada debido a su pasado cultural. Una de las razones de la elección es que de este modo podrán medirse mejor los efectos reales del bombardeo. Pero el operativo está lejos de contar con la unanimidad de los investigadores que fabricaron la bomba y se crea una polémica. Niels Bohr está en contra, se crea una comisión en la que toma parte Glenn Seaborg. Yo era miembro de la Comisión Frank y habíamos sugerido que no se lanzara la bomba sobre Japón, sino que se la probara en alguna otra zona deshabitada, como para demostrarle al enemigo su gran poder de destrucción.
Escuchemos ahora a Otto Frisch. Todavía no sé si esta sugerencia de lanzar la bomba sobre una isla deshabitada era la mejor solución, ya que si nosotros anunciábamos una experiencia de este tipo y la bomba no funcionaba, el fracaso habría sido tremendo. Entonces yo pensé que ya que la bomba lanzada sobre Hiroshima evitaría la invasión del Japón y por ende la muerte de millones de americanos y japoneses, ese sería entonces un mal menor. Y dice Rabi: creo que era imposible, humana y políticamente imposible, no utilizar un arma que fuera capaz de terminar con la guerra, puesto que estábamos en guerra. Jamás se le podría explicar al pueblo de los Estados Unidos que de no hacerlo habríamos retardado el final de la misma y por qué habíamos retardado deliberadamente el fin de las hostilidades. Teller. I believe that Hiroshima and Nagasaki were great mistakes. A mon avis, Creo que Hiroshima y Nagasaki fueron grandes errores. Debimos haber hecho una demostración de que nos era posible detener la guerra. Si eso hubiera ocurrido, la gente no hablaría hoy de la ciencia como de algo terrible, sino como de algo maravilloso. About something wonderful. Finalmente decola el avión de Paul Tibbets. Ese 16 de agosto de 1945 a las 3 de la mañana, la fortaleza voladora Enola Gay vuela hacia el Japón, acompañada por otros 2 aviones de observación que medirán los efectos de la explosión. Nadie conoce el objetivo. Será la meteorología la que decidirá si se lleva a cabo. Al salir el sol se les comunica por radio que hace buen tiempo sobre Hiroshima. Mientras nos acercábamos a Hiroshima para lanzar la bomba, el día se hacía cada vez más claro. Tenía muchos kilómetros y kilómetros de visibilidad delante de mí y pudimos ver la ciudad de Hiroshima 15 minutos antes de sobrevolarla. Advertimos que si manteníamos nuestra línea de vuelo y la bomba era lanzada sobre la misma ruta de avión, la explosión se produciría mientras nosotros permanecíamos todavía en la vertical. Debimos iniciar un enorme viraje realmente difícil para cambiar de dirección y para abandonar la zona de explosión lo antes posible. La nube en forma de hongo estaba a nuestro nivel a una altura de 30.000 pies. La ciudad entera estaba cubierta de nubes negras. Entonces retomamos la dirección de la isla de Tinian, de la que habíamos partido. Al explotar, la bomba dio origen a un viento devastador de 800 kilómetros por hora. Todo queda destruido en un radio de 1,5 kilómetros. El calor desarrollado ha sido tan intenso que en los alrededores del punto de impacto, el acero se fundió. Los objetos que son tocados por el destello solar de la onda pierden completamente su color original. El balance es realmente pavoroso. La ciudad es destruida en un 90%.
A menudo al abrir un diario o una revista he leído artículos que dicen que me he vuelto un neurasténico, que he sido internado en un hospital psiquiátrico o que he entrado en un monasterio debido a los remordimientos causados por mi bombardeo a Hiroshima. Todo eso es falso, por supuesto. En la actualidad, Paul Tibbets vive en Columbus, Ohio, donde es presidente de una floreciente compañía de aviones taxi. Hiroshima, al menos 10.000 muertos. El 50% de los japoneses que se encontraban en un radio de 1,5 kilómetros del punto de impacto morirán destruidos por los rayos gamma y los neutrones. Otros serán víctimas de cáncer o lesiones oculares. Entre las futuras madres, muchas abortarán o darán a luz niños anormales. Estas imágenes son desgarradoras. Pero en una época en que Hiroshima se ha transformado en una especie de patrón, ¿qué podremos decir de una nueva bomba que tenga el poderío de 50, de 100, de 1000 veces más que la de Hiroshima? Tal vez sea muy importante no olvidar lo que ha sido Hiroshima. Los Álamos se entera inmediatamente de la noticia. Yo me enteré de la noticia porque todo el mundo se puso a gritar por los corredores. Cuando salí escuché que gritaban: Hiroshima ha sido destruida. Hay unos 100.000 muertos. Y algunos de los colegas se precipitaron al teléfono para reservar una mesa en el restaurante y festejar el acontecimiento. Y yo pensé que era algo muy terrible eso de ir a celebrar el exterminio brutal de cientos de miles de personas, aun cuando fueran japoneses. En Inglaterra, donde están residiendo bajo vigilancia los atomistas alemanes, están estupefactos. Otto Hahn, el primer hombre del mundo que realizó una fisión nuclear, piensa en el suicidio. Sus amigos Heisenberg y Weizsäcker intentan disuadirlo. Fue un gran shock para él. La responsabilidad del investigador existe. Él no puede decir: no es un problema mío esto que ocurre, porque su descubrimiento fue él quien lo hizo y no puede actuar como, por ejemplo, en el caso de que usted tenga hijos pequeños, y les dé cerillas para jugar. Entonces usted sale y al regresar encuentra su casa incendiada. Usted no puede decir en ese caso: pero la responsabilidad no es mía, fueron los niños que lo hicieron. Por eso, en ese sentido, yo diría que siempre existe la responsabilidad del investigador frente a las consecuencias de sus descubrimientos. Pero por otro lado, no puede evitar hacer descubrimientos que sean peligrosos, ya que nunca sabe el peligro que ellos encierran. Más tarde será Nagasaki, 50.000 muertos. El presidente Truman anuncia la rendición de Japón. Para millones de soldados es la liberación, para el mundo un alivio. Pero a partir de ese momento, la palabra paz ya no volverá a tener el mismo significado.